lo mismo, entonces van a escuchar doble vez, ya se les quedará ya pues a ellos. Entonces, vamos a orar para iniciar. Amado Señor, quisiera darle gracias por esta mañana que podemos, Señor, alabarle, Señor, con nuestra boca y decirle, Señor, con las canciones, Señor, también que la amamos, Señor, que amamos ese sacrificio que ha hecho por nosotros. Y en este momento también queremos aprender, Señor, de su palabra y que sea usted, Señor, en este momento guiándonos con su espíritu para poder comprender, Señor, las verdades de su palabra, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, porque nos enseña, Señor, cómo debemos vivir diariamente, Señor. Te doy gracias en su bendito y santo nombre. Amén. Ya, el mensaje de hoy es el Señor de los dones. Entonces, está ubicado en Efesios 4, 7 al 10. No se nota mucho, pero cuando aquí en Efesios Pablo va a usar un salmo que es el Salmo 68 para hablar del Señor de los dones, y ese salmo es un salmo de victoria, es un salmo donde habla de un rey victorioso que reparte todo su botín de guerra. Terminado la guerra, al haber ganado, lo reparte con el resto de sus soldados y todo su pueblo, ¿no? Entonces, justamente, y acá esta es la imagen, pero no se nota mucho, disculpa, no he encontrado una imagen más clara. Entonces, pero aquí está el rey y acá están soldados y está el botín repartiendo, ¿no? Entonces, pero es sobre eso que habla Efesios. Ahora, Efesios es una carta que empieza hablando sobre la salvación primero. La salvación, las bases de nuestra salvación. Cristo muriendo y luego resucitando, siendo exaltado. Y luego llega al capítulo 4, y en el capítulo 4 empieza a hablar sobre la iglesia en general. Empieza hablando primero que todos somos un solo cuerpo, y luego empieza a hablar de justamente esto, los dones espirituales. Y luego termina ya de forma personal, hablando a los creyentes de manera personal, hablando de qué es lo que necesitan para pelear esta batalla también. Pero ahorita nos vamos a concentrar en el capítulo 4. Entonces, al inicio del capítulo 4 de Efesios, empieza a hablar justamente de eso, de que somos una familia en Cristo, que somos un solo cuerpo. Y ahora empieza a hablar, y aquí en el 7 empieza a hablar vuelta de que somos uno solo, pero diferentes. ¿Por qué? Porque somos iguales en salvación, pero somos personas muy diferentes. Y cada creyente tiene diferentes dones o diferentes habilidades, ya que vinimos de diferentes lugares, no todos solo hemos venido de un mismo hogar y todo ello. Entonces, ahora, este es el versículo, esto es Efesios ya. Entonces, aquí está. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es que subió, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es el versículo que vamos a estudiar. Ahora, el centro de todos estos 4 versículos es el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora aquí le he resaltado para que lo puedan notar. Esto de subiendo a lo alto está relacionado acá con el versículo 10, que es abajo. El llevó cautiva la cautividad está relacionado con el versículo 9, y dio dones a los hombres está relacionado con el versículo 7. Entonces, el versículo 8 probablemente es la base de todo esto de aquí, ¿ya? Ya. Entonces, antes de ver quién es el Señor de los dones, primero tenemos que ver algo muy importante. ¿Qué son los dones? Ya. Los dones, dice, los dones espirituales son capacidades extraordinarias que el Señor da por gracia a los creyentes a través del Espíritu Santo con el fin de edificar a la iglesia y expandir el Evangelio. Ese es
es un don. Ahora, para mí esta definición de don me llama mucha la atención porque dice, por esta palabrita, son capacidades extraordinarias. Y si nosotros tenemos dones, quiere decir que somos personas extraordinarias. Entonces, es bueno saberlo, es bueno saber por qué esto, de dónde viene todo esto, para saber y para entender que realmente somos personas extraordinarias, pero no por mérito propio, sino por la obra de Cristo. Pero somos personas extraordinarias. O sea, no somos personas muy especiales, todos los creyentes. Y eso es bueno saberlo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es, quién es el Señor de los dones y por qué es el Señor de los dones también. Entonces, lo que vamos a ver primero es la humillación del Señor de los dones, que está en el verso 9. Dice, ¿y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí está hablando, Pablo está hablando de una forma un poco retórica. Dice, entonces, porque para poder subir tenía que primero haber bajado. Entonces, lo que va a hacer Pablo es explicar primero qué es eso de que descendió, qué es eso de que bajó. Y entonces, antes de hablar de la exaltación del Señor, esos dones va a hablar primero de lo que tuvo que hacer, o sea, el descender. Y eso es justamente esto. Primero descendió a las partes más bajas de la tierra, y para responder eso va a usar el Salmo 68, que dice, llevó cautiva la cautividad. Y para ser verdad, como que en realidad no responde mucho, ¿no? O sea, si no lo analizamos muy bien, no responde mucho, porque nos deja estas interrogantes. ¿Qué cautividad llevó cautiva? Y el otro, ¿a qué se refiere con las partes más bajas de la tierra? Y antes de explicar esto, quiero hablarles un poquito sobre esto de acá. Ya, esto, si nosotros vemos la historia de Lázaro cuando va al infierno, la parábola de Lázaro, cuando Jesús habla de Lázaro y el rico, pues, allí habla justamente de esto. Antes de que Cristo viniera, estaba este lugar. Este lugar completo era el Hades. Entonces, cuando tú morías, tu cuerpo se quedaba acá arriba, en la tierra, bueno, en tu tumba. Y tu alma se iba aquí al Hades. Entonces, y en el Hades habían dos compartimientos. Uno que era para los salvos y otro para los no salvos. El compartimiento para los salvos se llamaba el seno de Abraham. Y el compartimiento para los no salvos se llamaba el lugar de tormento. Entonces, ¿quiénes iban aquí? Justamente los que habían muerto antes de la resurrección de Cristo. O sea, todos los personajes del Antiguo Testamento. Abraham, Moisés, todas estas personas que habían muerto antes de que llegue Cristo, iban aquí. Porque ellos todavía no podían entrar al paraíso. Porque ¿quién es el primero en entrar al paraíso? Jesús. Jesús es el primero. Entonces, primero Jesús entró al paraíso. Entonces, estos de aquí iban a entrar después de ello. Entonces, y justamente estos compartimientos estaban separados por eso, ¿no? Igual, había una cima que no podían pasar de aquí, ni para acá, ni para allá. Y ahí en el rico, y Lázaro lo explica, ¿no? Que quería pasar, el rico quería pasar al seno de Abraham, porque los podía ver, pero no podían pasar. Pero bueno, esto es un poquito nada más o menos relacionado de esto. ¿Por qué les explico esto? Porque justamente quiero hablar de esto. Porque hay dos posiciones al hablar de las partes más bajas de la tierra. Justamente una está relacionada con el Hades. ¿Por qué? Y acá lo voy a explicar. Tengo un cuadrito. Ahora, la explicación de este versículo, hay dos teorías, ¿ya? Aquí está, Cristo bajó al Hades. En Hechos, ahí va a hablar sobre que Cristo bajó al Hades y subió con todas las almas que estaban en el seno de Abraham. Pero hay otra explicación que está hablando aquí solamente de la humillación de Cristo. Ahora, ¿hay razones? Sí. Primero,
Porque ven esto, ¿no? Llevó a todos los que estaban cautivos en el Hades, los creyentes salvos antes de la encarnación de Cristo, que eso está en Primera de Pedro, si pueden anotar también, no hay problema, no vamos a leer. Luego dice, la otra razón es, lo más bajo de la tierra es el Hades, a donde fue Jesús luego de la muerte, ¿no? O sea, más abajo de la tierra que está, o sea, más abajo ya no hay más, ¿no? Y lo que se dice es que el Hades está en el centro de la tierra, o sea, más abajo de la tierra está el Hades. Por eso muchos piensan que es esta razón. Y Pablo tenía la costumbre de hacer paréntesis para explicar a fondo una verdad, ¿no? Entonces, posiblemente esas son las razones por las que se cree que fue eso. Pero aquí está la otra razón. Y aquí está hablando, lo que está haciendo Pablo está hablando de la humillación de Cristo. ¿Y a qué se refiere la humillación? Porque dice, ¿qué es lo que llevó cautivo? Venció a todos los que nos tenían cautivos, el pecado, la muerte y el diablo. Entonces, esa respuesta, ¿qué es lo que llevó cautivo? El pecado, la muerte y el diablo. Y luego, ¿qué es eso que bajó hasta la parte más baja de la tierra? Es que se humilló hasta la muerte, no bastó con la humanidad, sino que tuvo que enfrentar el rechazo también. O sea, como persona, ya lo principal, como Dios, hacerse humano ya era humillante ya. Pero a él no le bastó, tuvo que ir más abajo todavía. Sino tuvo que ser maltratado, tuvo que ser escupido, tuvo que sufrir la muerte, el rechazo. Entonces, más bajo que caer, que ser un ser humano, fue esa humillación. Ahora, esta es la razón más lógica, porque el contexto de este versículo está hablando de iglesia, ¿no? Y los dones, ¿para qué les sirven a las personas que ya están en el cielo, ¿no? O sea, a ellos ya no les sirven los dones. Lo más lógico es que está hablando justamente de esto, de la humillación de Cristo, porque Cristo había muerto, había vencido a todos estos que nos tenían cautivos, al pecado, la muerte y el diablo. ¿Para qué? Para al final repartirnos dones, para darnos dones espirituales, aparte de la salvación, ¿no? Ahorita estamos hablando de los dones, pero por eso había muerto, ¿no? Entonces justamente creo que esta es la explicación más lógica a este versículo de las partes más bajas de la tierra. ¿Y por qué era necesario que Pablo explique esto? Entonces, era necesario que Pablo explique esto de la humillación en los dones, para saber que los dones se ganaron en base a una vida y el derramamiento de sangre. Entonces, ¿para qué? Para vencer justamente estos tres enemigos. Y entonces estos dones extraordinarios no deben corromperse justamente por eso. Porque estos dones son extraordinarios y son usados para el favor de la iglesia y la obra del Señor. Entonces, esto de aquí, el pecado no debe influenciar, el pecado, la muerte y el diablo no deben influenciar en justamente los dones espirituales que tú tienes. Por eso era necesario que se explique también, que se vea la humillación de Cristo. Ahora, ¿por qué digo? Más adelante lo vamos a ver, pero es importante entender esto, que si tú tienes un don, no debe verse afectado por el pecado ni por nada, porque son dones ganados con sangre derramada, con la muerte de un inocente. Ya. Ahora, esa es la humillación, ¿no? Ahora vamos a ver la exaltación del Señor de los dones, que está en el versículo 10. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo utiliza esta frase, ¿ya? Encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, ¿para qué lo hace? Para explicar que la obra de sacrificial de Cristo no quedó solamente en que resucitó. O sea, Cristo no solamente, ya está bien, Cristo murió y resucitó, quedó ahí, no, sino que fue exaltado hacia arriba. Y ahorita está al lado del Padre, ¿no? Es lo que no. O sea, no solo entró al paraíso, sino que fue puesto sobre todo, cielo y tierra, para que pueda gobernar de ahí.
Ahora, ¿por qué es importante también esto en los dones? Porque Cristo ahora tiene toda la potestad para hacer lo que Él quiera. Entonces, Cristo tiene la potestad de darnos lo que nosotros queramos. Hablando espiritualmente también, no podemos tal vez podemos involucrarlo en otro contexto, ¿no? Pero está hablando aquí de cosas de algo espiritual, ¿no? Que Cristo tiene la potestad sobre todo, cielo y tierra, sobre ángeles, sobre cualquier cosa creada. Entonces, el Señor, en pocas palabras, más simples, el Señor de los dones está sobre todo, por siempre y para siempre. Y este versículo de Efesios me gusta bastante porque allí lo dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este versículo resalta muy bien la exaltación de nuestro Cristo, porque aquí lo dice, está sobre todo, sobre principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo. No hay nada. O sea, la obra de Cristo fue tan perfecta y completa que recibió el más grande premio, ¿no? Que nosotros nunca vamos a alcanzar, pero el Señor ya lo ha hecho por nosotros. Entonces Él tiene la potestad para todo, para ganar los dones. Ahora, Pablo explica eso. Pablo va a explicar eso. Ustedes tienen dones, está bien, tienen dones, pero no es por ustedes, sino es porque el Señor ha hecho una grande obra. Porque el Señor ha venido a la tierra, ha sufrido humillación y ahora se ha exaltado. Ahora, entonces, aquí está justamente en una imagen de Cristo, acá como Dios, tomó semejanza a los hombres, cada condición de hombre se humilló, inclusive hasta lavar los pies de sus discípulos, la muerte de cruz, y ahora está sentado, gobernando arriba con el Padre. Ahora, esto nos debe llevar a pensar unas cuantas cosas, y justamente quiero ver esto. Cristo es el Señor de los dones gracias a su sacrificio. ¿A quién debe glorificar el uso de los dones? Y si vamos a 1 de Pedro, dice 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a todos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El 11 también: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿a quién debe glorificar el uso de los dones? Pedro lo dice claramente: a Dios. ¿Y justamente por qué? Porque ustedes o nosotros no hemos hecho nada. Nosotros no hemos hecho nada, literalmente no hemos hecho nada para recibirlos. Entonces, ¿cuánto te ha costado tu don o tus dones? Alguno me dirá: no, yo he ayunado bastante, he orado bastante para que el Señor me dé un don. No, eso no. El Señor ha hecho todo el sacrificio ya. El Señor lo único que hace es mostrarte lo que ya te ha dado a través de la oración, de repente, si así lo piensas. Pero tú no has hecho nada. Lo único que has hecho es aceptar a Cristo nada más. Pero, o sea, no has hecho nada. Cristo ha hecho toda la obra ya. Cristo ya murió en la cruz, ya resucitó, ya ha sido glorificado. Y Él quiere compartir esa victoria con nosotros. Pero no para que nosotros nos gloriemos de esa victoria, porque nosotros no ni peleamos en esa victoria, sino para que le podamos servirnos entre nosotros y podamos servir a su obra también. Entonces, ya como resumen, entonces ya de este primer punto, Cristo es el Señor de los dones, ¿no? Hay que entenderlo. Y
Y tengo otro punto más, justamente, que es el Señor de los dones da dones a todos los creyentes, ¿ya? Entonces, y eso está en Efesios 7, aquí no. Efesios 7. Efesios 4:7 dice así la primera parte, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Pero acá dice, dos palabras resalta aquí Pablo, ¿ya? Dos afirmaciones, a cada uno y nos fue dada, esto está un poco, ya está relacionado ya. Primero, a cada uno, es decir, a cada uno, o sea, a todos los creyentes ya que forman parte de la familia de Cristo y tienen el Espíritu Santo, les ha dado un don. O sea, todos. No es que, yo soy nuevo, todavía no tengo mi don. No, no. A todos. Dice a cada uno. Y el otro que es, nos fue dada. Es decir, que ya lo tenemos, ¿no? O sea, porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Es decir, que todos los creyentes, todos, sin excepción, tienen un don. Pero yo no sé qué don tengo, pero lo tienes. Entonces, eso que nos llega a responder tal vez esta preguntita. Bueno, disculparán, pero es cuando yo lo tomé de referencia a esta imagen, bueno, si lo reconocen es Messi, pero Messi en una entrevista, cuando le preguntaban sobre su habilidad al fútbol, él decía muy seguramente, Dios me dio este don. Aunque, bueno, los dones sabemos que son capacidades extraordinarias y no creo que jugar fútbol es más un talento, pero así como Messi estaba muy seguro de saber cuál era que Dios le había dado ese don. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿sabes cuál es el don que Cristo te dio a través del Espíritu Santo? Tú estarías así de seguro como Messi, así decir, este es mi don. Este don me ha dado Dios. Tener esa seguridad de decirlo. Yo sé que muchos de repente ya todavía no sé cuál es mi don. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo esperas a descubrirlo? ¿O estás esperando que el Señor haga un milagro para que te muestre cuál es tu don? Si ya sabes que ya lo tienes ya, porque has aceptado a Cristo y el Señor te ha dado. Entonces, y ya vimos, ¿no? Es un regalo que el Señor te da para que tú lo uses, ¿no? Y al Señor le ha costado bastante para que tú no lo uses. Ni siquiera te preocupes en saber cuál es. Ahora, síguenos con el versículo 7. Dones según la gracia. Dice, digamos, el 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, cuando aquí está hablando de mención a gracia, no está hablando de la gracia salvadora que Dios nos ha dado a todos, ¿ya? Porque aquí habla, más adelante menciona una palabra, dice conforme a la medida. Y la gracia salvadora es igual para todos. Entonces no está hablando de la gracia salvadora, sino está hablando de la gracia, porque tú no merecías tampoco el botín de guerra que había recibido el Señor, tú no lo merecías. Pero Él por gracia te lo está dando, o sea, por gracia te está dando tu don. Entonces, aquí está hablando justamente de los dones, de los dones que el Señor te da cuando tú te arrepientes y recibes al Espíritu Santo. Y acá justo está la otra afirmación, ¿no? Es en medida. Para hacernos, y esto lo utiliza ¿para qué utilizará esta palabra Pablo aquí? Para hacernos ver de que no solamente podemos recibir un solo don, sino que podemos recibir 2, 3, varios. No solamente uno solo, sino varios. Porque ese es conforme a la gracia del Señor. Y eso va a depender de dos cosas. Bueno, no voy a entrar muy a detalle porque es corto el tiempo, pero va a depender de dos cosas. Primero, la necesidad de la iglesia. Si ustedes revisan aquí
1 Corintios 11 al 14, ahí está hablando Pablo también justamente en un contexto de dones, y le está diciendo que según la necesidad de la iglesia, el Señor, el Espíritu Santo distribuye los dones. Y lo segundo es las habilidades de los creyentes, ¿no? Ustedes revisan, este es Mateo 25, del 14 al 30, es la parábola de los talentos. Y ahí hace referencia, ¿no? Que a uno les da un talento, a otro les da 5, a otro les da 2, justamente para ver cómo lo hacían multiplicarse, ¿no? Los talentos, ¿no? Pero ahí, iniciando esta parábola, les dice, según cada persona les iba repartiendo, según las habilidades de cada una de estas personas se les fue repartiendo. Entonces, los talentos se van a entregar justamente en base a estos dos criterios. Ahora, eso no quiere decir que porque tú tienes más talentos eres mejor que el otro, que de repente tiene uno. Tú que tienes 3 eres mejor que el que tiene uno. Sino que el Señor, según puedas, te va a administrar un don, te va a poder dar. Porque el Señor no está viendo quién es mejor, sino quién puede trabajar mejor en su obra. ¿Y eso está mal? No, porque el Señor te está dando por gracia, ¿no? O sea, el Señor está regalando, tú no merecías ninguno y el Señor, al menos si te ha dado uno, ya, entonces está bien, ¿no? Porque el Señor te está regalando al menos un talento. No merecíamos ninguno, el Señor nos está dando. Y eso que nos lleve tal vez a responder estas preguntas. Ahí también otra imagen de, justamente, este es mi don y sería un pecado desperdiciarlo, dice, no sé si lo reconocen, pero es de una película de artes marciales, Boyka creo es. Pero él en una de sus películas también habla de esto, ¿no? Pero él está hablando obviamente de su don de pelea, sino que me gusta la frase, dice, Dios me dio este don y sería un pecado desperdiciarlo. Pero entonces, la pregunta para nosotros es, ¿estás desarrollando o usando tu don o tus dones? Me gusta de parte porque dice, sería un pecado desperdiciarlo. ¿Estás desarrollando o usando tus dones? Está bien, de repente no lo puedes estar usando porque de repente no sabes cómo usar tu don, pero al menos los estás desarrollando. Y ahora a los que nos visitan, ¿no? También les gustaría ser personas extraordinarias, porque somos personas extraordinarias. Entonces, ¿qué debe pasar para que seas una persona extraordinaria? Primero, dice, ¿también te gustaría tener estos regalos especiales ganados con el sacrificio de Cristo? Ya que les animo a acercarse a Dios y recibir el primer regalo, que es la salvación. El primer regalo de Dios para nosotros es la salvación. Ya los dones es después. Entonces, si ustedes quieren ser personas extraordinarias, personas especiales, les animo tal vez que se puedan acercar de repente a alguien de confianza y le puedan decir cómo poder preguntar cómo ganar estos dones especiales. Porque el primer paso es recibir la gracia de Dios, que es la salvación. Ya, como conclusión, Cristo es el Señor de los dones, ya que por su humillación y sacrificio fue exaltado y puesto sobre todo para siempre, ganando así la autoridad dada por el Padre para repartir los dones según su gracia, para el servicio de la obra redentora. Como cuerpo debemos retribuir estos regalos, desarrollándolos y usándolos en la iglesia. Bueno, hermanos, tal vez les animo, ¿no? a poder involucrarnos tal vez en ello, ¿no? En saber cuáles son nuestros dones espirituales. No nos ha costado nada, pero el Señor nos da. Pero también es malo que no los estemos usando también. Malo que vivamos como si no tuviéramos nada más que la salvación, porque el Señor nos llena de muchas bendiciones todavía. Entonces vamos a orar. Amado Señor, quisiera darle gracias por esta mañana, Señor, porque usted, Señor, obra, Señor, en nosotros de maneras que no podemos comprender. Primero regalándonos, Señor, la salvación,
dándonos herencia también arriba en el cielo. Y ahora también el saber, Señor, que usted nos da habilidades especiales y que somos, Señor, personas extraordinarias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias porque, Señor, solo usted merece la gloria, Señor, y pedimos, Señor, que usted sea guiándonos con su espíritu a poder servirle de la mejor manera, Señor. Gracias, Señor. Bendito es santo nombre. Amén.